Bien, en esta tercera parte les voy a hablar algunas cuestiones sobre la etiología de las anomalías congénitas, es decir, las causas finales que provocan anomalías congénitas, ¿no? Lo cual no es para nada fácil de definir. Fíjense en este trabajo de hace unos años, donde de más de 5.500 bebés con defectos congénitos, solamente en este porcentaje se pudo determinar con exactitud una causa. Muchas de ellas eran anomalías cromosómicas, otras eran mutaciones en genes puntuales, que muchas veces eran síndromes característicos también, algunas causadas por teratógenos, que ahora les voy a hablar de ellos, el embarazo gemelar, Twining es embarazo gemelar, en este caso a veces se asocia con anomalías congénitas, y un gran porcentaje, cercano al 80%, sin una etiología clara. ¿Ya? Muchas de ellas son de causa multifactorial y poligénica. Si vamos a las alteraciones cromosómicas, que como vimos eran una parte importante de estas causas, bueno, ahí tenemos las más clásicas, si bien puede haber un número enorme de distintas anomalías cromosómicas. El síndrome de Down, las trisomías 18 y 13, las anomalías de los cromosomas sexuales, trisomías o monosomías 45X, y acá en otras entra un número enorme de causas distintas, donde hay anomalías en el número o en la estructura de algún cromosoma. Acá vemos, por ejemplo, el estudio clásico para analizar eso, que es el cariotipo, donde se analizan los cromosomas bandeados, teñidos. Al microscopio acá vemos claramente una trisomía del cromosoma 21, que es la anomalía más frecuente, asociada fundamentalmente con el aumento de la edad materna. Cuanto mayor es la mamá, sobre todo después de los 35 años, el riesgo va aumentando progresivamente para trisomía 21, 13, 18 y algunas otras. Una segunda causa relativamente frecuente de anomalías estructurales son los síndromes de microdelección, donde uno hace un cariotipo y ese cariotipo es normal, pero en realidad por distintos métodos, por ejemplo acá con el FISH, ahora se los voy a explicar, se puede ver que hay en realidad una pequeña delección, tan pequeña que no se puede ver al microscopio, hay que recurrir a otros métodos para verla, pero aquí se ve que se pierde una delección que desde un punto de vista es muy pequeña, lo suficiente para no verla al microscopio, pero desde otro punto de vista involucra a varios genes, ¿sí?, en uno de los dos cromosomas. Y bueno, la pérdida de una copia de estos genes muchas veces causa malformaciones o síndromes malformativos. En este caso es el síndrome de Williams, que refiere a esta región del cromosoma 7, el verso largo del cromosoma 7. El método que más se usa para poner en evidencia estas cosas es el FISH, la hibridación in situ por fluorescencia. Acá vemos una sonda, que es un ADN marcado con fluorescencia, que reconoce una región específica del cromosoma 7, y otra sonda marcada con rosado, que marca esta región específica del cromosoma 7. La verde es para decir esto es el cromosoma 7. La rosada es para decir marcar esta región específica del cromosoma 7. Y lo que vemos justamente es que en uno de los cromosomas está presente, la sonda encuentra la región y se hibrida ahí, se pega, y en el otro cromosoma no encuentra la región porque está perdida, está delecionada y no se pega, y es lo que vemos acá. Otra causa frecuente son, como se veía ahí, las mutaciones en genes específicos. Acá vemos el ejemplo del gen SHH, y mutaciones en esos genes que, como SHH es un regulador, en definitiva, inicia una cascada de regulación de la expresión de otros genes, ¿sí?, y en el desarrollo, y sobre todo en el desarrollo de una parte importante del encéfalo. Entonces las mutaciones en SHH se asocian con malformaciones cerebrales, lo que se llama, una de ellas que es lo que se llama holoprosencefalia, desde formas severísimas, como es la ciclopía aquí, a formas cada vez más leves. Esta señora tiene una forma muy mínima, pero si ustedes se fijan, tiene un poco estrecha la cabeza aquí, que es lo que habla de un poco de desarrollo del cerebro, y acá no se ve en la foto, pero si se ve, tiene un incisivo central único. En vez de tener las dos paletas, tiene una sola, es como la forma más leve de holoprosencefalia. Acá vemos otro ejemplo, en el factor, en este gen, ¿no?, es el receptor tipo 3 del factor de crecimiento fibroblástico, y distintas mutaciones en este gen se asocian a distintas anomalías esqueléticas y displasias óseas, desde las más severas, la displasia tanatofórica, la tanatofórica quiere decir letal, fíjense en el gran acortamiento de los miembros y sobre todo el gran
la gran hipoplasia, el poco desarrollo del tórax, por eso termina siendo letal, la forma clásica de la condroplasia y las formas más leves de displasia ósea, que es la hipocondroplasia, que incluso se superponen con las estaturas más bajas de la población normal, pasan por petizos en algunos casos. Muchas de estas enfermedades, como las que veíamos recién, ocurren porque se llaman mutaciones de novo, ¿no? No las tiene el papá, no las tiene la mamá, y ocurren o en el espermatozoide, lo más frecuente, o en el óvulo, o cuando se forma el cigoto y después por lo tanto las tiene el embrión, el feto, etc. Y acá también, sobre todo las mutaciones puntuales en genes específicos de novo y las asociadas a acondroplasia, es un ejemplo clásico, aumentan sobre todo con la edad del padre. A diferencia de las cromosómicas que aumentaban con la edad de la madre, esas aumentan sobre todo con la edad del papá, arriba de los 30 y largos, 40 y pocos. La gran mayoría, recuerden ese 80% sin tener una definición etiológica clara, la gran mayoría son efectos multifactoriales, donde hay varios genes que pueden dar una predisposición genética para que aparezca la malformación y factores ambientales de distinto tipo. El ácido fólico es uno de los clásicos y más estudiados, que después voy a hablar un poquito más de eso. Y entonces, si uno imagina que esta curva de distribución normal es la predisposición poblacional para una malformación, este es un umbral hipotético, threshold quiere decir umbral, y los que están en esta parte de la distribución son los afectados para la malformación. Entonces hay como una predisposición genética que hace tender a algunos individuos a estar en este extremo, cruzando ese hipotético umbral, y ahí es donde aparece la malformación. La mayoría de las cardiopatías congénitas, los defectos de cierre del tubo neural, espina bífida, anencefalia, labio hendido con o sin paladar hendido, la luxación congénita de caderas, la estenosis pilórica, la enorme mayoría de estas malformaciones, cuando se presentan aisladas, no sindrómicas, son por este mecanismo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Los distintos niveles de defecto de cierre del tubo neural a nivel lumbar, desde una espina bífida oculta mínima a el mielomeningocele, como se ve en este niño en la foto, donde hay una protrusión tanto de médula como de meninges. Y acá arriba veníamos lo mismo, pero para la región superior, en la forma más severas, que son la cranioquisquisis y la anencefalia, y las formas más leves que serían. ¿Sí? Y acá lo que decíamos, el factor ambiental, factores genéticos que favorecen esto ya se conocen un montón. El factor ambiental más importante por lejos es la concentración en suero materno de ácido fólico. Por eso se recomienda siempre la suplementación de ácido fólico 3 meses antes y hasta 3 meses después del inicio de la gestación. ¿Sí? Entonces, esto es el factor ambiental que más disminuye y que más se puede considerar preventivo de los defectos de cierre del tubo neural. Entonces, esto es como baja la probabilidad o el riesgo de defecto de cierre del tubo neural con la concentración de ácido fólico. ¿Sí? Y como en estudios de caso control o de placebo o ácido fólico, como disminuye dramáticamente el número de defectos de cierre del tubo neural e incluso de otras malformaciones no vinculadas a eso, en menor medida. Por ejemplo, el labio y paladar hendido también disminuye la incidencia con la suplementación de ácido fólico. Entonces, este es un concepto central que les quería destacar. La complementación adecuada de ácido fólico previo a la gestación y en los primeros meses de la gestación es de las medidas preventivas de mayor impacto disponibles hoy en día. Y además barato, es tomar una pastillita, es una vitamina, no le va a hacer mal. Las otras grandes, ¿no? Muchas mamás siempre preguntan, bueno, estoy planeando un embarazo, ¿qué puedo hacer para evitar los riesgos? Bueno, ahí hay un montón de riesgos genéticos que hay que evaluar, la historia familiar, si hay consanguinidad, la edad materna, la edad paterna, si tienen otros hijos sanos o afectados. Pero sacando de lado lo genético por un ratito, lo más importante es la suplementación de ácido fólico. Lo segundo es que la mamá no tenga diabetes y si tiene diabetes esté tratada y compensada, que no tenga infecciones y si tiene infecciones que éstas sean tratadas y control de embarazo precoz. Eso es lo que puede hacer la mamá
para minimizar los riesgos en su futuro embarazo. Y el otro grande es no consumir teratógenos o no estar expuesta a teratógenos, es decir, una serie de sustancias, agentes físicos, infecciosos, químicos y ambientales que de alguna manera puedan o dañar al feto o alterar los genes del feto y el embrión o alterar la expresión genética de los genes, alterar la expresión de los genes del embrión y del feto, ¿sí? Y eso muchas veces induce o aumenta la frecuencia, la probabilidad de que aparezcan malformaciones congénitas. No de causa genética específicamente, sino favorecidas, digamos, por estos agentes. Los agentes físicos, sobre todo las radiaciones, ¿sí? Que pueden causar mutaciones y pueden causar mutaciones en el ADN del embrión. Agentes infecciosos, que son los clásicos que siempre se controlan durante el embarazo, porque las formas congénitas de estas enfermedades pueden producir alteraciones muy severas, tanto por mecanismos malformativos, pero sobre todo por mecanismos disruptivos, como vimos. Agentes químicos, y acá resaltan los fármacos, los medicamentos, que hay que tratar de evitar o usar siempre con cuidado durante el embarazo. Y agentes ambientales, y acá resaltan fundamentalmente el alcohol y la diabetes materna. De hecho, en estas etapas del desarrollo, ¿sí? En las primeras semanas de las gestacionales, que es donde se da el grueso del desarrollo embrionario, ¿sí? Donde se da la organogénesis, la formación de todos los órganos, ¿sí? Después el feto en realidad lo que hace es crecer y madurar ciertos órganos, pero la formación se da en este periodo clítico entre las 3 y 8 semanas de edad gestacional. Ahí es donde la susceptibilidad a los teratógenos es mayor y donde hay que tener más cuidado. De hecho, el alcohol es el principal teratógeno en términos poblacionales, ¿sí? Y está muy bien descrito un síndrome de alcohol fetal, sería más correcto decirle síndrome de exposición materna de alcohol fetal, que provoca una serie de alteraciones. Las más marcadas son la microcefalia, por poco desarrollo cerebral, el retraso del desarrollo y la discapacidad intelectual que eso va a implicar más adelante, y algunos rasgos dismórficos o malformativos de cara o incluso malformaciones cardíacas que pueden aparecer en los casos más graves de síndrome de alcohol fetal. Entonces, acá vimos las grandes etiologías. Voy a ir terminando esta tercera parte y luego vuelvo con la última, donde les voy a mostrar algunas cuestiones relativas a la genética de estas cosas y a la prevención.